Hola chicos, ¿cómo andan? Esta va a ser la primera clase que tenemos de biología. Yo les enumeré el trabajo práctico que vamos a hacer con esta clase como trabajo práctico número 5, porque según lo que me había mandado la profe anterior, ustedes ya habían hecho 4 trabajos prácticos. Si el número está mal, bueno, sepan disculpar, es más o menos lo que yo traté de interpretar de lo que ustedes habían hecho. En estas clases que nos van a quedar de acá a fin de año, vamos a ver los temas más importantes de la materia, como para que ustedes estén preparados para el año que viene, ¿sí? Los temas que tendrían que saber para tercero. Vamos a ver algo de evolución y algo de genética, ¿sí? O sea, vamos a ver algunas teorías evolutivas, algo de genética y junto con lo de genética vamos a ver algunas cuestiones de lo que es célula, ¿sí? Estructura y función. Si llego, vamos a ver un poquito más en profundidad el origen de la célula, pero yo como que quiero tratar de ver los temas más básicos, lo más central de la materia y lo más importante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con este tema, que es evolución de las especies, como tienen acá arriba, ¿sí? Y ustedes tienen este grafiquito que yo les muestro de costado. A ver si puedo. Voy a usar este lápiz. En este grafiquito, primero voy a sacar el lápiz. Ustedes tienen como varias ramas que se abren donde están todos los organismos vivos. Las letras están súper chiquititas, no hace falta que la lean. De hecho, son un montón y son nombres súper complejos que no vienen al caso, pero yo lo que les quería era mostrar toda la diversidad biológica que existe, ¿sí? En el planeta. Y si ustedes se fijan, toda esta parte de acá arriba, esto que yo estoy marcando en rojo, son todas las bacterias, ¿sí? Esto que está acá, sin la plumita esa verde que se ve para abajo, son lo que se llaman arqueas, que son, tanto las bacterias como las arqueas son organismos muy chiquititos, unicelulares, que no alcanzan los grados de complejidad de tejidos y de órganos, por lo tanto no va a haber organismos pluricelulares, y simplemente son esos, y pueden llegar a ser patógenos. En ese caso tienen cierta importancia para el ser humano, pero en general son de vida libre. Eso quiere decir que viven flotando en el agua o en la tierra o en el aire o en determinados lugares, pero son organismos muy simples y muy chiquititos. Y de lo que tenemos acá, esta plumita verde, son lo que se llaman los eucariotas. Los eucariotas van a incluir a hongos, plantas, animales, monera, protistas, ¿sí? Una serie de reinos en el cual estamos incluidos nosotros, los seres humanos, dentro de los animales. O sea que fíjense que nosotros los animales somos una pequeña parte de lo que es la gigantesca diversidad biológica. Fíjense que las bacterias, uno piensa que bueno, debe haber 3-4 tipos de bacterias, en realidad la mayor parte de los seres vivos son bacterias, y dentro de los animales, por ejemplo, los insectos son la gran parte de las especies, son insectos, y los vertebrados son una parte muy chiquitita dentro de toda la diversidad que hay de animales. Los mamíferos somos una parte mucho más chiquitita y los seres humanos somos como una miguita en todo en esa gran diversidad biológica. Entonces, esto como para tenerlo en cuenta, ¿sí? A ver, esperen que tengo que borrar todo. No, tengo que sacar el lápiz, ahí está. Todavía estoy aprendiendo a usar un poquito este programita. Entonces, nosotros somos solamente una parte en toda esa diversidad. Y otra cuestión. Fíjense que como que toda la diversidad biológica sale de un pequeño punto que sería este. Eso es lo que se considera, y hay evidencias para poder hablar de eso, lo que se considera el ancestro común. Por ciertas características que tenemos todos los seres humanos sobre el planeta Tierra,
se puede saber que todos los organismos vivos evolucionaron a partir de un ancestro común. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, químicamente somos todos muy parecidos. Por ejemplo, todos tenemos proteínas. Esas proteínas, que es lo que nos compone todas las estructuras de nuestro cuerpo, se forman a partir de un código genético. Capaz que habrán escuchado hablar del ADN y de la genética. Ese código genético es universal, o sea, todos los seres vivos tienen el mismo código genético, o por lo menos códigos genéticos muy parecidos. Y la única manera de que se dé esa casualidad de que todos los seres vivos tengan el mismo código genético y que todos construyan sus proteínas de la misma manera es que todos hayan evolucionado a partir de un ancestro común, ¿sí? Que fue una célula muy primitiva de la cual evolucionaron todas las bacterias, todas estas arqueas que les decía, y todos los eucariotas con las plantas, hongos, animales y demás organismos. Entonces, ese es uno de los aspectos que van a tener las teorías evolutivas que nosotros vamos a ver, que va a hablar de esto del ancestro común, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En la clase que viene yo les voy a dar 2 clases en las que voy a hablar de evolución para dividirlas y no marearlos tanto y que el video no sea tan largo. La clase que viene les voy a hablar más en profundidad del ancestro común. Ahora, cuando vayamos viendo la historia de las teorías evolutivas que fueron tratando de explicar cómo evolucionaron los seres vivos dentro de la Tierra, vamos a ver que las primeras teorías evolutivas tenían ciertas características que se basaban en ciertos aspectos que tenían que ver con los mitos de la creación. O sea, el ser humano desde tiempos antiguos trató de dar una explicación de cómo se había formado la vida, cómo se había formado el universo y después la vida sobre la Tierra. Y se fueron dando distintas explicaciones. En las fotos que vemos por acá, creo que, no sé si lo voy a tener a la izquierda o a la derecha, porque me parece que el celular me espeja la imagen, pero en estas fotos que vemos, lo que vamos a ver, vemos por ejemplo, el que está con el trueno ahí en la mano, es Zeus. Para los griegos Zeus había creado el mundo, y abajo lo tenemos tallando al hombre en arcilla. Ese es parecido al mito cristiano de que a Adán lo formó a partir del barro y después a Eva lo formó a partir de una costilla que le sacó a Adán. Es un mito bastante difundido en un montón de culturas de que hubo un dios que creó a los seres humanos a partir de la arcilla. La otra imagen donde se ve un mar y un barco en llamas hace referencia al mito de la creación nórdico, de los dioses nórdicos, donde también hay un dios que crea el mar y la tierra y el cielo. Y la otra imagen que son como dibujitos, donde hay 2 serpientes que tienen las caras enfrentadas, hace referencia a un mito maya en el cual los seres humanos, los animales y los seres humanos fueron creados de distintas maneras. O sea, como que hubo varias creaciones en las cuales los seres humanos eran imperfectos hasta que se alcanzó la forma actual. Muchas de estas teorías, de estos mitos en la historia de la vida, además agregan apocalipsis. Eso es una manera de explicar ciertos eventos naturales. Probablemente todas estas culturas en algún momento de su historia sufrieron algún evento cataclístico, como la erupción de un volcán, un tsunami, un tornado. Por ejemplo, acá en Argentina, las culturas guaraníes que viven en el litoral suelen hacer referencia a un evento en el cual se cayó el cielo. Eso tiene que ver con la caída de asteroides que se dio aproximadamente hace entre 8.000 y 10.000 años, y como que ese evento cataclístico quedó registrado en la tradición oral
y se convirtió en una leyenda, ¿sí? Entonces siempre están estas explicaciones de estos eventos cataclísticos, que ahora van a ver que tiene alguna referencia en las primeras teorías de la creación o de la aparición de la vida y de la evolución de la vida sobre el planeta Tierra. Entonces, esperen que, a ver, me voy a achicar un poquito para que se vea esta imagen. Ahí está. La primera explicación, digamos, científica, o sea, la primera manera de explicar cómo había sido la historia de la vida sobre la Tierra, tiene que ver con teorías que eran fijistas y catastrofistas, ¿sí? De ahí viene esto de fijismo y catastrofismo. El fijismo hace referencia a que los seres vivos no se pueden modificar, que así como fueron creados, los tenemos actualmente en nuestros días. ¿Sí? Por ejemplo, si hubo un dios o alguna fuerza que creó un caracol, ese caracol es exactamente igual a como era en la antigüedad. Ahora, en el 1600, 1700 empiezan a surgir movimientos de personas que les interesaba el estudio de la naturaleza, ¿sí? Con un movimiento social que se llamó la Ilustración. Estas personas salían a observar la naturaleza y, por ejemplo, coleccionaban animales o plantas, rocas, minerales, y lo que empezaron a encontrar, que se encontraba desde la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles, 500 años antes de Cristo, había descrito fósiles, pero en este momento empezaron a encontrar fósiles y empezaron a tratar de darle una explicación de la existencia de estos fósiles. Por ejemplo, se encontraban con un cráneo de un animal gigante como un dinosaurio y tenían que tratar de explicar de dónde había surgido este animal. Y además lo que empezaron a encontrar fue, por ejemplo, esto que tenemos acá arriba es una monite. Esperen que les voy a mostrar. Yo tengo acá un fósil de una monite que lo tengo. Que es este, ¿sí? El que está ahí en la foto es mucho más, a ver si ahí se llega a ver, ¿sí? El espiral de la monite. Esto es una roca, ¿sí? Yo lo golpeo, va a hacer ruido de roca, porque esto es un organismo marino que quedó enterrado en el sedimento. Se disolvió, quedó el hueco que formó el cuerpo de este organismo marino y se fue reemplazando por roca. Entonces esto ya es roca, no es el caparazón del animal, sino que ya es roca. Siempre que hablamos de un fósil, hablamos de un organismo que se transformó en roca. Bueno, esto que tenemos acá arriba es el mismo que yo tengo acá, pero mucho más lindo, mucho más, se nota mucho más la forma. Ahora, estos animales existen en la actualidad, o existen animales parecidos, que son los nautilos. Y son marinos. Pero el problema es que estos fósiles, o el problema no, el hecho es que estos fósiles se encontraban en las cimas de las montañas. Entonces, ¿cómo se explicaba en el 1600, 1700 que un organismo marino estaba en la cima de una montaña? Y encima no es que se encontraba uno o dos que vos decís, bueno, hubo un animal que lo pescó y se lo llevó, no sé, de alguna manera llegó de casualidad, sino que se encontraban cientos de estos fósiles fuera del mar. Una de las explicaciones que se trató de dar fue la explicación catastrofista. Esto es que hubo un apocalipsis, una catástrofe tremenda en la que, por ejemplo, como explica la Biblia, se inundó el planeta y estos animales que eran marinos murieron y quedaron sobre las montañas. Entonces eso explicaba cómo se habían trasladado hacia la cima de las montañas. Y en estas explicaciones catastrofistas lo que se planteaba es que había habido distintas catástrofes en las cuales habían extinto distintos grupos de animales, porque lo que encontraban es que en distintos estratos de tierra enterrados a distinta profundidad se encontraban distintos animales. Por ejemplo, estos animales eran más antiguos que los dinosaurios y había algunos mamíferos modernos como el Liliptodonte. No sé si vieron la era del hielo,
el mamut, el glitodonte, el tigre de diente de sable, que se encontraban en capas más superficiales. Entonces teníamos distintas antigüedades para esos fósiles. Y la explicación que se daba es que esos fósiles habían quedado enterrados a distintas profundidades en distintas catástrofes. ¿Sí? Eso es lo que explicaba el catastrofismo. La principal persona que explicó el catastrofismo fue Cuvier. Fíjense que ya estamos casi en el siglo XIX, o sea, hace 200 años, en el cual daba esta explicación. ¿Sí? Cuvier era uno de los naturalistas franceses más reconocidos de ese momento. Además, hacía poco se había producido la Revolución Francesa, él había sido un héroe de la guerra, entonces también tenía mucho reconocimiento político. Y en ese momento también aparece este otro naturalista que tiene un nombre que es Jean-Baptiste Pierre-Antonin de Monet Chevalier de Lamarck. O sea, yo creo que la mujer, la madre, para llamarlo para tomar la leche, no sé cómo le decía, Jean-Baptiste Pierre-Antonin, porque si tenía que decir todo el nombre no llegaba, y cuando estaba enojada, se había mandado una macana, le tiraba el nombre entero y lo mataba. Bueno, este señor con este nombre tan largo, que lo vamos a llamar Lamarck para no aburrirnos cada vez que lo nombramos, empezó a notar que había ciertas cuestiones estas que decía Cuvier del catastrofismo, que no le cerraban. Primero, él lo que veía es que los fósiles, había mucha variedad de fósiles. Si ustedes buscan Lamarck en Google, lo que van a encontrar, yo hice la prueba recién, busqué Lamarck en Google y me saltan un montón de experimentos que tienen que ver, o un montón de explicaciones de su teoría que tienen que ver con la evolución de la jirafa. Él jamás habló de la jirafa, jamás habló de ese experimento. O de ese ejemplo. Ese ejemplo lo dio una maestra en un colegio hace como 100 años, explicando su teoría. Un editor de un libro vio que esa maestra había explicado eso, lo puso en su libro y todos se copiaron de ese editor de ese libro, y todo el mundo habla de Lamarck y habla de las jirafas de Lamarck, que explica cómo evolucionó el cuello de la jirafa. Él jamás habló de eso. Él lo que estudiaba era caracoles. Y él lo que veía en estos caracoles es que había muchos caracoles muy parecidos, ¿sí? Pero uno podía seguir como una secuencia de cómo había evolucionado ese caracol. Y él, cuando veía fósiles de caracoles, también él veía como una secuencia de distintos fósiles, de más grandes, más chicos, cómo le cambiaban cierta característica del cuerpo, y él podía armar como una secuencia de cómo había evolucionado ese caracol. Entonces él pensó en una evolución no catastrofista, como la de Cuvier, en la que el bicho desaparece y ya está, sino como podía haber una especie de evolución gradualista en la cual el animal iba cambiando poco a poco. Por ejemplo, ahí tenemos, no sé, la verdad que no sé de qué lado me va a quedar en el video, si de acá o de acá, pero en la imagen esta de los caracoles lo que vemos son un montón de caparazones de caracoles del género Conus, que es un tipo de caracol que es medio cónico, y fíjense que son todas especies muy parecidas, pero no idénticas. Entonces esos pequeños cambios es lo que Lamarck notó en estos caracoles. Y después hay otra cosa que notó Lamarck. Los cambios geológicos que producen las capas de suelo no se producen tan rápido como proponía Cuvier. Cuvier lo que sostenía es que el planeta Tierra tenía unos 6.000 años. Y en realidad en 6.000 años no se podrían haber producido, no sé, 100 metros de suelo para que queden enterrados los fósiles. Eso tuvo que haber llevado mucho más tiempo. Y todo ese tiempo que llevó que esos fósiles queden enterrados pudo haber producido que estos cambios se vayan acumulando, ¿sí?, en los organismos de generación en generación. Hoy yo tengo ciertas características físicas, mis hijos van a tener características físicas distintas, pero parecidas a las mías, porque somos seres humanos y tenemos, como animales, tenemos estas características físicas, pero si van pasando muchas generaciones,
en algún momento el ser humano va a tener características bastante diferentes a las que tenemos hoy en día nosotros. Entonces, eso es lo que explicaba Lamarck en cuanto a cómo se había producido la evolución. Lo que había tratado de explicar Lamarck, y yo acá les marqué en negrita los últimos tres que son los más importantes, son los siguientes. Y fíjense que hay ciertos errores conceptuales, digamos, que produjo Lamarck debido a ciertas ideas que se tenían en ese momento. La primera es que los seres vivos más simples se desarrollan a partir de generación espontánea. Eso es, hoy en día está desmentido. O sea, la generación espontánea no existen. Los animales no aparecen espontáneamente. Por ejemplo, para que la carne se pudra, no es que aparecen bacterias si yo tengo un pedazo de carne, sino que las bacterias vienen desde afuera y empiezan a pudrir la carne. Es algo parecido con lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID. No es que el virus aparece y yo me infecto y me enfermo, sino que yo me tengo que contagiar. El virus tiene que venir de algún otro lado. Lo mismo pasa con las bacterias y un montón de otros patógenos. Yo no es que si me enfrío me voy a resfriar. Yo me resfrío porque me contagio de alguna bacteria o de algún virus. Entonces, este aspecto de la generación espontánea no existe. Él lo que pensaba es que los organismos más sencillos pueden aparecer espontáneamente y que después esos organismos se van complejizando. Por eso el segundo... Esperen que los voy marcando. Entonces... Bueno, esperen que quedó muy feo eso. Voy a marcar puntos. Que los seres vivos más simples se desarrollan a partir de generación espontánea, eso no, hoy en día está completamente desmentido. Después, él lo que decía es que a partir de esos organismos vivos más sencillos había un impulso natural, algo que él no podía explicar. De hecho, después vamos a ver que las siguientes teorías evolutivas que surgieron en esa época tampoco podían explicar cuál era el mecanismo que producía la evolución, pero había como un impulso natural a la perfección. Hay una cuestión, seguimos teniendo esta concepción religiosa de que el ser humano está como en la cumbre de la evolución o en la cumbre de la creación y que el resto de los animales son más imperfectos. Entonces él pensaba que esos organismos iban, por ese impulso natural, iban a ir evolucionando acercándose a animales más parecidos a los seres humanos. Y las otras tres sí son muy típicas de su teoría y muy importantes y sirvieron para que la teoría evolutiva vaya avanzando con nuevas modificaciones que se fueron haciendo más adelante, que es que el ambiente, a ver si puedo marcar, ahí está, el ambiente es el responsable de los cambios en los seres vivos. Eso quiere decir que si yo tengo un animal que vive en cierto ambiente, por ejemplo, un lobo, acá en Argentina tenemos un cánido, una especie de lobo que se llama aguaraguazú. El aguaraguazú, pueden googlearlo como es como una especie de perro que tiene las patas muy largas. Y esas patas muy largas es una muy buena adaptación para el ambiente donde vive este animal, que vive en zonas pantanosas. Entonces queda sobresaliendo del agua, ¿sí? Puede caminar en zonas inundadas. Lo que dice Lamarck es que si yo tengo un animal con patas cortas, los animales que tengan las patas o que en la población hay distintos tamaños de patas, si se les tiran las patas para adaptarse a ese ambiente, sus hijos van a heredar estas patas un poco más largas y le va a permitir sobrevivir en ese ambiente. Entonces, a medida que vayan pasando las generaciones, esos animales cada vez van a tener las patas más largas. Esa sería la explicación de la evolución. O por ejemplo, si yo hago mucha gimnasia, voy a tener un físico más desarrollado, mis hijos van a heredar ese físico un poco más desarrollado, y si ellos siguen haciendo gimnasia, a lo largo de las generaciones el ser humano va a tener físicos más desarrollados. Ese sería el concepto de que el ambiente es responsable de los cambios en los seres vivos. Esto de hacer gimnasia sería parte del ambiente, no es solamente de que si yo vivo en un bosque o en un desierto, sino que todos los estímulos que recibe mi cuerpo. En ese sentido,
habla de ambiente. El otro postulado de su teoría es ¿sí? Que los organismos cambian sus estructuras a partir del uso o desuso, que es esto que yo les decía de la gimnasia. Y el último es que los seres vivos heredan los caracteres adquiridos. Esa es una de las características que más les va a servir a los siguientes naturalistas y científicos que van a hablar de evolución, y es lo más novedoso que dice Lamarck. Había muchas personas que ya estaban hablando de procesos de cambios en los seres vivos. Todavía no se hablaba de evolución, pero sí de cambios en los seres vivos. Pero el hecho de que las características se puedan heredar, Lamarck es el primero que lo dice, ¿sí? Bueno, la teoría evolutiva, a partir de que Lamarck propone esto, se van a seguir produciendo ciertas modificaciones, van a aparecer distintas personas que van a postular teorías superadoras, digamos, que van a explicar mejor cómo se producen estos cambios, pero eso lo vamos a dejar para la clase siguiente. Ya voy a terminar de cerrar con todas estas teorías. Sobre todo lo que quiero es ver cómo ustedes pueden resolver el trabajo práctico que les voy a mandar, y si entienden bien esta clase, para las clases siguientes poder mejorar y hacerlas lo mejor posible para que ustedes me entiendan y que ustedes puedan hacer el trabajo. Entonces, por eso hoy voy a hacer esta clase hasta acá. Además, ya más o menos me va a llevar media hora, y tampoco le quiero dar videos muy largos que sean o muy pesados de bajar con el celular si tienen poca conectividad, o que los aburra demasiado. Lo último, en el trabajo práctico que le puse, trabajo práctico número 5, uno de las cosas que van a tener que hacer es como una especie de experiencia, ¿sí? Muy sencilla, en la cual tienen que tomar una naranja, sumergirla en agua y fijarse qué pasa. Y después pelarla y fijarse qué pasa también con esa naranja. Esta experiencia tiene que ver con poder explicar cómo evolucionó la cáscara de la naranja, ¿sí? Va a haber preguntas en donde yo les voy a ir diciendo qué pasa con la cáscara de la naranja. Por ejemplo, primero les pregunto qué pasa cuando está la naranja pelada y cuando está la naranja con piel. Y después, por ejemplo, les pregunto si habrá ofrecido algún beneficio en las plantas ancestrales de naranja, en los antepasados de la naranja, que sus frutos pudieran flotar. Entonces ustedes van a tener que ir contestando esas preguntas y tratar de formar una hipótesis de cómo evolucionó la cáscara de la naranja. Después eso lo van a ir haciendo tranquis con el trabajo práctico adelante, ¿sí? Lo único que yo les quería aclarar, que no se los agregué en el trabajo práctico, pero que quiero que quede en claro, es que la naranja que hoy conocemos, la naranja primero evolucionó la cáscara por un lado, pero además después el ser humano como que la hizo evolucionar, digamos, con lo que se llama selección artificial. Fue seleccionando naranjas que sean cada vez más dulces. Entonces hoy en día el fruto que consumimos, como naranja, mandarina, los cítricos en general, suelen ser más dulces, salvo por ejemplo el limón, que es un fruto ácido. Pero originalmente todos estos frutos eran frutos muy agrios, muy desagradables para el gusto. No sé quién fue el primero que se le ocurrió comer una naranja no sé si alguna vez probaron, en la calle suelen estar plantadas naranjas o mandarinas amargas, que son, si las prueban, son prácticamente imposible comértela porque son muy amargas. Bueno, estos frutos solían ser muy amargos, y ese amargor que tenían tenía que ver con que los animales o la mayoría de los animales no se coman el fruto. Ahora, los frutos en general tienen la idea de que una planta tenga un fruto, tiene que ver con que ese fruto se pueda dispersar exitosamente. Las semillas que están dentro del fruto se puedan dispersar exitosamente. La cuestión es en qué beneficiaba a la naranja el hecho de
de las características que tiene su piel. No quiero spoilearles el trabajo práctico. Solamente les digo esto de que las naranjas antiguamente eran muy agrias, o sea, la dulzura de la naranja es algo que produjo la selección humana, ¿sí? O sea, el cultivo de la naranja en granjas, ¿sí? Solamente nos vamos a enfocar en las características de la cáscara. Yo les mando el trabajo práctico, es más para pensar, no son preguntas que van a poder encontrar en internet. Si es complicado poder resolverlo, lo que podemos hacer es armar o una clase de Zoom o consultas. Yo lo que les voy a pedir es que traten, sé que muchos estaban entregando por WhatsApp, que traten de entregar por Classroom, porque yo en Classroom les voy a poder contestar y ayudarlos a resolver los trabajos prácticos mucho más fácil. Así que si los pueden entregar por Classroom estaría buenísimo, ¿sí? Así que bueno, los despido y nos vamos a ver. Yo les voy a volver a mandar otro trabajo práctico dentro de 15 días. Y espero que lo puedan resolver y que sea interesante. Los temas que nos quedan son los de biología, están bastante buenos, están interesantes. Bueno, yo soy profe de biología, así que a mí me gustan, pero en general me pasa que estos temas, cuando los doy en el aula, la mayoría de los estudiantes se interesan mucho. Así que voy a apagar el videito. Esperen que ahí está. Bueno, nos estamos viendo.